La verdadera historia del Día de Acción de Gracias, por Susan Bate. Referencia y fotografía de Internet, narrado por Anna Toski. La mayoría de nosotros asociamos esta fiesta con peregrinos e indios felices sentándose para un gran festín. Y eso sí ocurrió, tan solo una vez. La historia comenzó en 1614, cuando una banda de exploradores ingleses navegaron de regreso a Inglaterra con un barco lleno de indios, pitaxes, para convertirlos en esclavos. Atrás dejaron la viruela, que virtualmente acabó con quienes habían escapado. Al tiempo en que los peregrinos llegaron a la bahía de Massachusetts, encontraron un solo indio pitaxe vivo, un hombre llamado Escuato, quien había sobrevivido a la esclavitud en Inglaterra y conocía su idioma. Les enseñó a cultivar maíz y a pescar, y negoció un tratado de paz entre los peregrinos y la nación de Wampanoag. Al final del primer año, los peregrinos realizaron un gran banquete en honor a Escuato y a los Wampanoag. Pero cuando la voz se esparció en Inglaterra sobre el paraíso que se encontrarían en el Nuevo Mundo, fanáticos religiosos llamados puritanos comenzaron a llegar en cantidades. Como no encontraron rejas alrededor de la tierra, consideraron que era de dominio público. Junto a otros colonos británicos, se hicieron de la tierra, capturando a nativos fuertes y jóvenes para hacerlos esclavos, y mataron al resto. Pero la nación Pequot no había acordado el tratado de paz que había negociado Escuato y luchó. La guerra Pequot fue una de las guerras indígenas más sangrientas de la historia. En 1637, cerca de lo que hoy es Groton, Connecticut, más de 700 hombres, mujeres y niños de la tribu Pequot se habían reunido para su festival anual del maíz verde, que es nuestra celebración del Día de Gracias. Antes del amanecer, los indios fueron rodeados mientras dormían por mercenarios británicos y holandeses que les ordenaron salir. Los que salieron fueron disparados o golpeados a muerte, mientras las aterrorizadas mujeres y niños que se escondían dentro de la casa comunal fueron quemados vivos. Al día siguiente, el gobernador de la colonia de la Bahía de Massachusetts declaró: un día de dar gracias, porque 700 hombres desarmados y mujeres y niños habían sido asesinados. Alentados por su victoria, los valientes colonos y sus aliados indios atacaron aldea tras aldea. Mujeres y niños de más de 14 años fueron vendidos como esclavos, mientras el resto eran asesinados. Barcos cargados con hasta 500 esclavos salían regularmente de los puertos de Nueva Inglaterra. Se pagaban recompensas por el cuero cabelludo de los indios para alentar tantas muertes como era posible. Tras una redada especialmente exitosa contra los Pequot en lo que ahora es Stamford, Connecticut, las iglesias anunciaron un segundo día de dar gracias para celebrar el triunfo sobre los salvajes. Durante el banquete, les cortaron la cabeza a los nativos y las patearon hacia las calles como pelotas de fútbol. Ni siquiera los amigables Wampanoag escaparon a esta locura. Su jefe fue decapitado y su cabeza fue clavada en un palo en Plymouth, Massachusetts, donde permaneció en exhibición por 24 años. Las muertes fueron cada vez
más frenéticas, con días de banquetes de dar gracias cada vez que había una masacre exitosa. George Washington finalmente sugirió que solamente un día de gracias al año se dejaría para celebrar todas las masacres. Más tarde, Abraham Lincoln decretó el Día de Gracias para que sea un feriado legal durante la Guerra Civil. El mismo día las tropas marcharan contra los Sioux, muertos de hambre en Minnesota. Esta historia no tiene los mismos borrosos sentimientos que se asocian con la imagen donde los indios y peregrinos están todos reunidos para un gran banquete. Pero debemos aprender nuestra propia verdad histórica para que no se repita. Para el próximo Día de Gracias, cuando nos reunamos con nuestros seres queridos para dar gracias a Dios por todas sus bendiciones, pensemos en las personas que solamente querían vivir sus vidas y criar a su familia. También ellos se dieron el tiempo de darle gracias al Creador y todas sus bendiciones. Dame un me gusta y compártelo. Los escuchamos. Gracias.